Sí. Vale, ya está grabando. Bienvenidos una vez más. Estamos nosotras y ustedes. En este caso somos chicas. Gracias por la sintonía, gracias por estar. Este es el sexto episodio de Lluvia de Chichiguas con un contenido como siempre suculento. Y hoy vamos a tener entre nuestras invitadas, pero que es de la casa, la doctora Lisette Hernández, la de Co-Creando tu Salud. Venga, doctora. Un placer para mí siempre estar con sus redes y sus hijas. Hoy traemos un tema que de verdad a mí me mueve los timbales. Sí, correcto. Estamos justamente iniciando el mes de junio, el mes de la prevención de lo que es la miastenia gravis, que es una condición de salud, es una enfermedad rara que acontece por una debilidad compleja, extrema, en la parte neuronal y muscular. Pero esas partes técnicas o científicas o de mayor envergadura serán los médicos que la van a explicar. Mientras tanto, nosotras, doctora, tenemos la compañía de una persona muy especial. Primero, tiene unas, vamos a decir, cualidades humanas muy particulares. Una persona muy abierta, una ciudadana del mundo con la que hemos tenido la oportunidad de compartir. Sí, bella por dentro y por fuera. Hemos tenido la oportunidad de compartir ya más de una vez y vamos a hacerlo de manera formal en escenario mañana. Ella tiene el compromiso de decirnos cómo una persona con esta enfermedad rara puede vivir de la mejor manera y de la manera más funcional posible, porque se trata de una terapeuta ocupacional, pero con máster en sexología y género, sexualidad y pareja, o sea, un plus como para poder saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Se trata de Virgon Sex. Me encanta ese nombre. Es Virginia Gómez Sedano. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, estar en su país. Estoy encantada, me están tratando de maravilla, así que bueno, un placer de compartir con vosotras. Me encanta de verdad poder tener esta oportunidad de escucharte y de interactuar. No tengo, por lo pronto, gracias a Dios, porque ninguna condición de salud podría ser deseada. Hay que asumirla y vivir en su defecto con ella y de la mejor manera, pero lo que queremos es co-crear nuestro estilo de vida saludable, como vive diciendo la doctora Lisette Hernández, que sí, ciertamente tiene miastenias gravis y que por lo pronto ha podido vivir. Y comentábamos aquí antes de iniciar esta entrevista, o sea, fuera del aire, que wow, o sea, es una mujer sumamente enérgica, con unas ganas increíbles de vivir, que lo hace de la mejor manera, pero esto tiene un costo. Y es un poco de eso que vamos a hablar con Virginia hoy, que desde la experiencia, porque su madre tenía miastenia, pero desde la ciencia, por lo que ha estudiado para dar una respuesta, como dársela ella misma, a propósito de la experiencia con su mamá, pero a la vez a las personas que tienen esta condición, que vivan de manera funcional, ¿verdad, Virginia? Exacto, ese es el objetivo de mi experiencia personal con mi madre. A mí me tocó en mi infancia, pero una vez que ya, después de que ella falleció, una vez que ya pasé a la universidad y ya estudié terapia ocupacional, pues me di cuenta de que la vida diaria de las personas con miastenia podía ser diferente, y ver la vida con otra perspectiva, ¿no? Al final, pues en este tipo de diagnósticos te vas a casa pues sin alguna explicación más concreta de cómo vivir esta enfermedad, ¿no? O sea, al final siempre, aparte de que es una enfermedad que tiene un recorrido muy largo hasta que llegas al diagnóstico, porque se confunde con muchas otras, o claramente no va en el clavo, ¿no? Porque fluctúa también, no es siempre igual, entonces como no tiene una característica similar todo el rato, por eso es más difícil en algunas ocasiones. Entonces,
tener un diagnóstico está bien porque te da pues como una respuesta, ¿no?, más concreta, pero no es toda la respuesta, ¿no? Luego es, bueno, pues tengo una medicación que tengo que tomar, está bien, pero mi vida ya no es la misma, ¿no? O sea, mi capacidad para hacer las actividades es diferente, entonces el terapeuta ocupacional al final pues te enseña un poco a vivir esa vida con esas nuevas capacidades, ¿no? Entonces ese era un poco mi objetivo, ¿no? Como decías, lo de ciudadana del mundo, ¿no? Pues también es un poco el eso, ¿no? Que allá donde llego, pues un poco intentar buscar a personas con miastenia. Es como una parte dentro de mi carrera profesional, ya que pues me dedico a otras cosas también, ¿no? Pero esa es una parte para mí muy especial, ¿no? Y también es un poco como para seguir llevando la voz de mi madre a todos lados, ¿no? O sea, un poco en su memoria también, y sé que ella pues siempre me guía en el camino, ¿no? Y para mí pues es muy bonito y siempre son de las conferencias más emotivas o de los eventos más especiales para mí, porque pues tiene mucho significado emocional. Vendría siendo tu misión. Ajá, sí, la verdad es que, o sea, nunca lo concreté con ella obviamente porque yo era muy pequeña, ¿no? Pero ¿Qué edad tenías? 16, cuando ella falleció. ¿Y ella empezó a desarrollarla con qué edad tú? Pues cuando nací. O sea, ¿Desde que mi naciste? nacimiento hasta mis 16, o sea, tuvo 16 años la enfermedad. De cáncer, no falleció de la enfermedad. Okay. Entonces, pero claro, el cáncer junto con una enfermedad pues fue difícil. Como que bastante, porque ya el cáncer es catastrófico. Exacto, con todo su cáncer también fue un poquito agresivo. Y bueno, pero me dejó como legado, ¿no? Y yo creo que sin quererlo, algo que Dios me ha guiado un poco en este camino, ¿no? Y para mí siempre ha sido un placer para personas con miastenia y pues eso, como que a veces pues siento que la tengo más en ¿En qué países has estado haciendo este Pues en España principalmente. recorrido? Ajá, en España cuando estaba de estudiante me asocié con la Asociación Española de Miastenia y los primeros años estuve allá. Luego me fui a vivir a Inglaterra y allá sí me contactó con la asociación, pero tenía sede en una ciudad diferente que estaba muy lejos de Londres, entonces fue un poquito más complicado. Y luego ya cuando me vine a vivir a Latinoamérica, pues ya sí me puse en contacto con asociaciones en Latinoamérica. Actualmente resido en México, entonces allá pues también hay varias personas que son referentes en este tema, y luego hay una coalición de miastenia en varios países de Latinoamérica y luego junto con Asodomin aquí en República Dominicana. Así que sí. Perfecto. Y dentro de las experiencias con estos casos, ¿cuál es el común denominador o cuál es la gran diferencia que pudieras quizás rápidamente pensar? ¿En los pacientes o Ajá, países? correcto, pacientes. Pues yo creo que depende, o sea, la enfermedad o cualquier tipo de condición, creo que depende muchísimo del contexto. O sea, yo siempre hablo mucho en mis conferencias del tipo que sea que des, el tema del contexto, ¿no? En el país en el que hayas nacido, dependiendo de los recursos a los que tengas acceso, de la economía del país, de si el medicamento se hace en el país o no, de si tienes acceso a terapias alternativas o no, dependerá mucho de cómo vivirás tú la enfermedad, o sea, tu experiencia, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, pues, por ejemplo, cuando yo vivía en Inglaterra, pues, los pacientes tenían muchísimos recursos porque el Estado lo daba todo de manera gratuita, ¿no? Todos los productos de apoyo, todas las adaptaciones del entorno, entonces mucho más completo. Y yo tenía como mucho más alcance a la hora de abordar todas las dificultades que les presentaban Como en su tus día a día, ¿no? estrategias para ayudar. O sea, tener como un catálogo ilimitado, pues obviamente es mucho más sencillo. Claro. Decir, bueno, pues llego y te acomodo todo esto y tal y cual, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica pues es diferente porque los recursos son muy distintos, entonces pues hay que buscar otras alternativas. Hay que ser creativo e Totalmente, innovador. o sea, buscarlo low cost o buscarlo en otro lado o Amazon o otros lugares, ¿no? O sea, hay que ver de dónde sacarlo, ¿no? Pero Y cuando bueno, hablas de adaptación del entorno con relación a la miastenia, ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando de pequeñas modificaciones que podemos hacer en el hogar, como por ejemplo, pues en los muebles o en la situación de la casa. Es decir, pues por ejemplo, si nuestra habitación está en el segundo piso y a nosotros nos cuesta subir escaleras, pues intentar modificarlo, cambiar la habitación en el piso de abajo, o que esté lo más cerca del baño si tendemos a levantarnos en la noche. Hay algunos efectos secundarios de la medicación que pueden darnos ganas de orinar en la noche, levantarte más veces, o a lo mejor patologías asociadas, que haya alguna infección urinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final siempre hay que pensar también en estas posibles complicaciones o condiciones alternativas que puedan suceder para
pues eso, para tener una vida... Para mitigar un poco Ajá, eso. el día a día, ¿no? Luego, pues yo qué sé, si se hacen tareas más complejas como el cocinar, ¿no? Pues todo lo que sea en contra de la gravedad, que yo tenga que levantar los músculos hacia arriba, me va a suponer un cansancio más fuerte que si lo hago a nivel digamos, de mi cintura, por ejemplo, ¿no? Si es el caso de los brazos. En lugar de estar subiendo para buscar en gabinetes arriba, tratar de tener las cosas abajo. Pues la recomendación es siempre tenerlo todo al alcance, ¿no? Y sobre todo la seguridad, porque la miastenia es una enfermedad que a lo mejor en cualquier momento de repente pum, te quedas sin energía y a lo mejor estás en medio del baño o en la ducha. Entonces hay que tener esas estrategias o herramientas de dónde me puedo agarrar o dónde me puedo sentar o hacer la actividad gastando la menor energía posible para no quedarme en ceros, digamos, ¿no? Cuando acabe la enfermedad y que luego me cueste el doble recuperar, ¿no? O sea, las estrategias es ahorrar energía y las modificaciones del entorno son esas pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Estamos hablando de accesibilidad universal. O sea, estamos hablando de que esa adaptación que permite un acceso más cómodo a las cosas sirve para la embarazada, para el niño, para el envejeciente, para la persona con discapacidad, para la persona con miastenia y para todo el mundo. Efectivamente, al final el diseño universal es eso, ¿no? O sea, unas puertas automáticas no solamente sirven para una persona que vaya en silla de ruedas, sino también para una mujer embarazada que esté empujando el carrito de su bebé, por ejemplo, ¿no? O para una persona mayor. Y lo mismo con una persona que a lo mejor tenga algo puntual, yo que sé, le han operado una rodilla o se ha roto un pie y está enyesado, entonces también todo eso sirve, o sea, de ahí el diseño universal, que a nivel urbanístico también debería ser algo para abordar, ¿no? Las aceras, los accesos a los lugares, personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, la discapacidad sensorial en general también. O sea, que decir, al final yo creo que dentro de la terapia ocupacional también el diseño estructural, ¿no? Tanto del hogar como de la comunidad, ¿no? donde habitan las personas, pues es importante que haya una serie de accesibilidad, ¿no? Excelente. Y tú tienes un plus porque eres experta en temas de sexualidad, en tema de, incluso en el tema de la menstruación, que quizás lo pensaríamos como algo bueno, o sea, menstruación, pero sí, menstruación, que es de los temas que menos se conocen increíblemente, o es un tema más tabú, sí, más complejo de abordar. Yo no entiendo por qué. O sea, no es que sea complejo el abordaje, pero como de lo que no se habla no existe. Exacto. Entonces, si nosotros no hablamos de la menstruación cuando es un proceso biológico natural que no nos podemos quitar, o sea, que si sucede, tengamos una enfermedad, estemos tristes, tengamos un catarro, no sé, da igual, o sea, da igual el contexto en el que estés, aunque vivas en un lugar de guerra, o sea, al final siempre vas a acabar, siempre menstruas, ¿no? A no ser que haya una patología, pero en principio es algo que pasa de manera natural, pero hay tantos mitos y falsas creencias al respecto, ¿no? Y se ha generado tanto tabú y siempre es una cosa que se ha minimizado muchísimo como un tema de las mujeres, y como un tema privado y un tema del que mejor no hablar, porque en muchas culturas hoy en día también se ve la menstruación como algo impuro, como algo sucio, como algo vergonzoso, ¿no? Entonces, pues es una cosa que también se pasa de generación en generación. Y pudiera ser así donde ese líquido crea vida. O sea, pudiera verse así, donde de ahí surge la vida. Exacto, se considera como algo impuro, sucio, porque se ve como un desecho, ¿no? Como una sangre que sale del cuerpo, pero lo que realmente no tenemos en cuenta es que esa sangre es vida, ¿no? O sea, esa sangre iba a albergar vida, lo que pasa es que, bueno, pues no sucedió, entonces pues el cuerpo la expulsa, ¿no? De alguna manera. Es como, yo cuando les explico a los niños en los talleres, es como una casita que se estaba construyendo durante un mes y si no hay bebé, pues no puede, esa casita no puede, hay que construir una nueva, ¿no? Porque imagínate que construimos una casita de 12 años, cuando te viene la menstruación, y hasta los 30 no tienes hijos, pues esa casa ya estaría anticuada, ¿no? Y ya estaría mal, entonces habría que renovarla. Por eso el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que cada mes hace una casita, pero pues si no hay bebé, pues hay que hacer una nueva, ¿no? Pues eso tiene que salir. Y hay muchas culturas, como por ejemplo en México, ¿no? Que esa sangre se dona a las plantas o a la tierra porque tiene mucha vida, ¿no? Son tejidos celulares, hay células madre también. De hecho, hay muchas investigaciones hoy en día sobre el tema. Y las plantas reviven, o sea, se ha comprobado como si tienes una mata que le echas tu sangre menstrual y revive. Entonces, ahí practican el sangrado libre en la tierra, ¿no? Sobre todo las mujeres que viven en el campo, y simplemente sangran directamente en la tierra.
y antiguamente las culturas, o sea, los pueblos originarios antiguamente también, los nativos, las mujeres se separaban en noches de luna llena y hacían sus rituales y tal, porque era un momento para ellas, un momento de poder, ¿no? Pero desgraciadamente con los años, pues ya con la llegada de la medicina, con la llegada del hombre también a esos aspectos, ¿no? Pues se empezaron a plantear, o sea, cómo era posible que la mujer sangrase y no se muriese, ¿no? Entonces, como había esa teoría de que estábamos formados por varios líquidos y uno de ellos era la sangre, pues se nos empezó a considerar como seres imperfectos, ¿no? Porque era como, bueno, se tienen que regular, entonces por eso tienen que perder líquido todos los meses, ¿no? Entonces empezaron un montón de teorías falsas al respecto de, pues es que estamos mal hechas, es que somos impuras, es que es un desecho, ¿no? Y eso, pues desgraciadamente se ha ido pasando con los años, ¿no? Es interesante abordar el tema y bueno, la doctora es parte, es juez y parte en este asunto de la miastenia, que con eso empezamos la conversación, porque en este mes, digamos, se utiliza para hacer conciencia con relación a la lucha en contra de la miastenia, dar conciencia, ¿verdad? Hoy, 2 de junio, es el Día Internacional de la Miastenia Gravis. Se conmemora a nivel mundial y es un tiempo propicio para dar a conocer la enfermedad. ¿Qué es miastenia gravis? Es debilidad muscular grave. ¿Por qué grave? Porque ciertamente el paciente puede vivir con debilidad muscular, pero llega un momento que si no tiene medicación, esa debilidad muscular va a terminar con la vida del paciente, ya sea porque no pueda tragar los alimentos o porque no pueda respirar. A eso nos referimos con miastenia grave. Incluso tragar. Tragar, se masticar los alimentos, también deglutirlo, hasta el agua. Wow. Y con relación al tema de la sexualidad, porque obviamente que hay que invertir energía y es un trabajo muscular ese también. ¿Qué pasa? Y con el tema de la menstruación, mi experiencia fue que me tuvieron que sacarme el útero y los ovarios, porque cada vez que me llegaba la menstruación yo duraba 18 y 20 días sangrando, Wow. porque el útero también es un músculo y le llega la debilidad muscular. Después que comenzaba a sangrar, no había forma de parar. ¿Tuvieron que transfundirla? Gracias a Dios no, porque yo permanecía más acostada, que cualquier movimiento que yo hiciera, si así me incorporaba o caminaba o cargaba algo, ahí venía el sangrado, sin importar que estuviera o no en periodo. Entonces, para evitar la transfusión y problemas mayores, pues por eso me retiraron el útero y los ovarios. Y en cuanto a la sexualidad, es un reto. Claro, uno siempre busca formas de subsistir, de sobrevivir, pero lo importante es que estén los dos de acuerdo, porque la sexualidad no se tiene sola. Entonces, es como llegar a un acuerdo con tu pareja y que bajo consentimiento de ambos las cosas se hagan en un acuerdo mutuo, porque no hacemos nada con que uno de los dos se beneficie y el otro se sacrifique. Y realmente yo, que mi mayor problema es respiratorio, y yo tengo 34 años de casada y mi esposo tiene casi 3 veces mi peso. Ay, Entonces, mi madre. yo digo, este mastodonte yo no lo aguanto. Ha habido que buscar métodos para que pues no se me tire encima, porque es que me va a matar. Por eso la importancia de adaptar la actividad. O sea, cuando hablamos de adaptación de la actividad, en mi caso como terapeuta ocupacional y sexóloga, también como la sexualidad es una actividad de la vida diaria, pero es un área muy grande. Es decir, la sexualidad está en las relaciones sexuales, está menstruar, está quedarte embarazada, está todo lo que tenga que ver con las violencias sexuales también, todo lo que tenga que ver con la identidad, la orientación sexual, es decir, son muchos campos, ¿no? En el caso de la actividad sexual, como al final es una actividad que puedes hacerla diaria o no, igual que bañarte, hay gente que no se baña todos los días, o hay gente que, en fin, ¿no? Cocinar tampoco cocinan todos los días a lo mejor, entonces es una actividad que se hará con más o menos frecuencia, pero al final es una actividad. Entonces, cuando
el paciente requiere una adaptación de actividad, como por ejemplo dice la doctora, ¿no? Tengo problemas respiratorios, hay posturas que no va a poder hacer, o hay actividades que no va a poder hacer. Entonces también es una manera de guiar al paciente de que no solamente existe, porque hay una visión muy coitocentrista de la relación sexual, es decir, relación pene-vagina. Entonces existen otras maneras de tener relaciones sexuales a través de otras actividades, ¿no? Entonces también es erotizar otras partes del cuerpo, por ejemplo, y hacer la actividad a lo mejor con pausas, adaptando el entorno, buscando una postura más adecuada para las dos personas, etc., ¿no? Entonces cuando hablamos de adaptación de la actividad también nos referimos a eso. Entonces estamos hablando, entre otras cosas, de creencias limitantes, porque creer que es solo pene-vagina es una creencia limitante, pues es más amplio. Estamos hablando también de expandir la visión o las posibilidades, incluso crear y ser innovador, como decíamos ahorita, porque si no se puede de una manera, todo es como la intención y como el echar hacia adelante, porque hay que seguir. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si ya vino la enfermedad, no dejamos de vivir por eso, ¿verdad? Exacto, simplemente buscar maneras diferentes de vivirla, si se puede, porque así como adaptamos la actividad de personas, por ejemplo, que tienen lesión medular, ¿no? Que ya tienen como una lesión a nivel nerviosa, que a lo mejor no van a poder tener una erección completa o un orgasmo como tal, pero podemos buscar unas vías de placer. Es decir, puedes tener esa intimidad, puedes tenerla de diferente manera, hay otras maneras de llegar a ese placer, ¿no? Entonces, también es un poco educar al cerebro a ver las cosas de otra manera, porque si nos encerramos en la idea de no, yo tengo que tener una relación sexual que dure tanto tiempo, que sea de esta manera y que yo acabe todo sudado y agotado y asfixiado, pues no. Entonces también es un poco romper esa idea de podemos sentir placer o tener esa intimidad, que al final, ¿cuál es el objetivo de una relación sexual? El placer, ¿no? O sea, al final el objetivo no es acabar agotado y sudando así como, o sea, ¿no? Me hiciste recordar el tema de la violencia ya en la sexualidad, porque, bueno, hay de todos los gustos y todos los colores. Habrá quien le guste más agitado, Sí, habrá quien no, pero ¿a dónde hay un punto de quiebre para nosotros entender que es violencia sexual? Pregunto. Pues mira, todas las prácticas que sean consentidas y consensuadas por las dos personas, al final son válidas mientras no haya un daño. Porque también hay que entender que hay una parte de la sexualidad que es, bueno, el BDSM o las prácticas sexuales no normativas, que sería todo esto de el sadomasoquismo, el bondage, etcétera, ¿no? Que hay un colectivo muy grande que lo practica. Lo que pasa es que, claro, a ellas se inflige dolor, etcétera, etcétera. Pero eso son unas prácticas que tienen que llevar unos acuerdos, ¿no? De, vale, hasta aquí llegamos, ese es el dolor que yo puedo soportar, ¿no? Entonces, De lo contrario, entonces violencia, literal. Ajá, si se hace sin el consentimiento de la otra persona, pues sí. Todo lo que sea sin el consentimiento de la otra persona, yo siempre digo, incluso cuando hablo con los alumnos de consentimiento, que es un tema muy importante, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezan a tener relaciones sexuales, o sea, todo lo que no sea así es no. Es decir, si una chica te dice, una persona te dice, es que no sé por qué tal, es no. O sea, si lo está dudando, es no. Si tienes que convencerla, si tienes que tal, es un no. O sea, que decir, al final sí puede haber un momento en el que haya una inseguridad o un miedo y tal, sería importante hablarlo, ¿no? A ver pues, por dónde van los tiros, si es que no se siente completamente segura, si es que tiene un miedo de algo, porque a lo mejor es que no quiera, pero pues está insegura por falta de información en muchos casos, ¿no? Porque a mí muchas veces en las clases las alumnas me dicen, es que mis amigas ya lo han hecho y yo no, pero porque tengo dudas o no sé qué puede pasar y tal, ¿no? Entonces, una vez que se las explicas, ya calmas un poco esa ansiedad y saben a lo que se enfrentan, porque luego también es un campo muy peligroso para la manipulación. O se deciden no hacerlo, Exacto. simplemente. Pero Ya ¿qué pasa con si eso. deciden no hacerlo? Que luego hay un estigma o hay un confrontamiento con él. Es que, mírala, no quiere, es que es una sosa, es que es muy simple, es que no sé qué. O sea, luego hay como una repercusión de todavía no lo ha hecho, ¿no? Y hay un apuntarle con el dedo de que... La pues, presión del grupo. ajá, exacto. Es una presión que luego reciben por parte de las compañeras o de los chicos, ¿no? De pues estuve a punto, pero al final no quiso y en el último momento y luego ya es la mala, ¿no? Entonces por eso hay que tener muy claro para evitar también eso, donde te estás metiendo, ¿no? Pero para eso tiene que haber una educación. Tiene que haber un ¿Hasta qué conocimiento. punto sería importante el abordaje de la autoestima? Porque según lo que te estoy interpretando, que sí, puede pasar, suele pasar así, pero ¿hasta dónde entonces el autoestima, entonces la autovaloración juega un papel en ese sentido?
Pues es muy importante, porque claro, cuando tú, sobre todo en este caso las niñas, vamos a hablar, los niños también, ¿no? Pero al final, pues bueno, por el contexto en el que estamos, ¿no? Y las creencias machistas, ¿no? Que existen, en este caso pues la niña es la que suele salir más perjudicada en algunas ocasiones, ¿no? En la gran mayoría. Pero en general, ¿no? O sea, el tener un conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, de qué significa esa relación sexual, porque al final, si lo haces, o sea, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, hay que tener claro cuál es el objetivo de eso, ¿no? Y obviamente, pues, cuando hay una educación básica en el tema, ¿no? De, pues, cuáles son nuestros órganos, los suyos, en plan, cuáles son los riesgos también, ¿no? Porque luego también el problema de educar en sexualidad es que muchas veces se educa en el riesgo y en el miedo, en plan, te vas a quedar embarazada, enfermedad de transmisión sexual. Y apenas embarazada, no se mencionan las ITS muchas veces. Ajá, entonces como que siempre está fundado en el miedo y luego hay como esa dualidad, ¿no? De cuando ya me enfrento al problema, me enfrento con miedo porque se supone que algo malo me puede pasar, ¿no? Entonces es como que nunca se habla de la parte buena, de la parte del placer. Porque mira, hacerlo lo van a hacer si quieren, o sea, buscarán la manera, nos guste o no, o sea, buscarán la manera. ¿Querramos o no? Entonces mejor que lo hagan con conocimiento de causa a que se lancen a la piscina sin agua, ¿no? Entonces es como mejor saber, pues mira, existen este tipo de métodos anticonceptivos, ¿no? Porque luego también, por ejemplo, si hablamos del preservativo, cuando le hablo a los alumnos, todos sí, todo el mundo tiene claro que es un preservativo y cómo se pone, pero no entienden que se tiene que poner desde el principio, porque si lo que queremos prevenir es una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo, pero yo introduzco el pene en la vagina, aunque sea los minutos antes, pues ya está. O sea, si haría una enfermedad ya te la ha pasado. Y si has soltado algo de esperma antes de la eyaculación completa, pues ya también te ha podido dejar embarazada. Entonces, es decir, hay que tener en cuenta que esas son las explicaciones que hay que darles, pero nos cuesta mucho hablar de ese tema, ¿no? Entonces, cuando llega alguien, mira, una de las cosas que más me repiten las alumnas es, me ha gustado mucho lo claro que dice las cosas. O sea, porque yo no les ando con historias de un tren que entra en un vagón, no. O sea, quiere decir, esto hay que poner las ¿Cómo cosas. se llama la cigüeña? Ajá, exacto. O sea, aquí las cosas por su nombre. Me refiero, tú tienes una vulva, tú tienes un pene, o sea, esto funciona así. Quiero decir, si tú le puedes decir codo al codo, cabeza a la cabeza, ojo al ojo, o sea, ¿por qué no puedes nombrarlo, no? Entonces, hay que empezar a ponerle nombre a las cosas y hablar claro, porque es que si no, luego les contamos unas historias que de ahí luego no entienden nada, ¿no? Y se enfrentan a la realidad y es como, pues esto ni es un tren, ni es un... Ni era una cigüeña. Ni es un túnel, ni nada, o sea, ¿qué está pasando, no? Y el tema del preservativo, que sabemos que es la mejor barrera, no absolutamente infalible, pero la mejor barrera para evitar, por ejemplo, ITS, por ejemplo, el VIH, pero muchas veces lo abren con los dientes, o sea, no se sabe usar. Y como quiera, yo entiendo, no sé tú qué me dirás, de tus experiencias en distintos países fuera de Latinoamérica, pero que es muy difícil que se use con todo y que se sabe que es una buena barrera. Y sobre todo habiendo el recurso, ¿no? Porque en muchos lugares te lo dan hasta gratis, ¿no? En farmacias o en centros de salud y tal. O sea, al final el preservativo se ha convertido en algo bastante accesible porque entendemos que es una barrera muy potente, ¿no? Obviamente puede fallar como cualquier otra, ¿no? Pero obviamente si se da, tiene que haber aunque sea una pequeña educación en cómo ponérselo, si se puede dar, obviamente, ¿no? En el caso de que no, y ya pues se use, pero también tiene que haber al final una relación sexual de dos personas. Y tú como mujer también tienes que tener el valor y la fuerza de poner el límite y decir no, te lo tienes que poner antes. Porque luego está como, yo siempre les digo a los alumnos, le digo, ¿y si la persona empieza, no, venga un poquito, déjame, no pasa nada, yo controlo? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, él controla de verdad. O sea, ¿quién controla más? ¿Él de tu cuerpo que tú? No. O sea, entonces hay que tener claro también el ser conscientes y el poner ese límite. ¿Y por qué lo estamos poniendo, no? Porque luego al final caemos en esa trampa de, bueno, venga, va, es que si no va a pensar que soy muy dura, que no me dejo, que no sé qué. Que Entonces, no lo quiero. Ajá, que no lo quiero o algo así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también, sobre todo cuando son adolescentes y están todavía en ese proceso de formación de sus propias identidades y de su vida, pues es muy fácil caer en esas historias, ¿no? De no, pues venga, lo hice porque es que me lo pidió y tal, y él me dijo que controlaba. O sea, esto de él me dijo, lo escuchas tantas veces, porque luego la que se queda embarazada es ella, y él no se hace responsable la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pues,
Y luego también, pues bueno, sí, nos ponemos en contra del aborto en muchas ocasiones, en muchos colectivos, pero ostras, es que si tampoco educamos y luego llegamos a esa parte del embarazo, que tenemos que tener un índice altísimo de embarazo infantil, o sea, es que luego al final es como... Y que lo tenemos aquí en República Dominicana, de hecho. Sí, efectivamente, tenéis un índice bastante alto. Entonces es un tema muy difícil porque sí. no hay una política de educación sexual O sea, no se considera como integral. algo básico cuando es de los problemas más graves. Y si la hay, entonces es con mucha distorsión porque han sonado casos y cosas. Pero porque existe un miedo, ¿no? Cuando voy a las escuelas, siempre existe un miedo muy grande por parte de la directiva de qué les voy a decir. O sea, ellos se piensan que yo voy a ir a incitarles a tener relaciones sexuales. O sea, como el hecho de que yo vaya y les hable de sexualidad es como, no, es que les va a abrir la mente a un mundo y de repente van a estar aquí haciendo, no sé, orgías en la clase, ¿no? Y es como, a ver, señores, es que la sexualidad no es solamente eso, y volvemos a lo mismo, que es que nos pensamos que es solamente eso, solamente la relación sexual. Hay un tema de prevención, hay un tema de consentimiento, hay un tema de autoestima y de autoconocimiento y de autoimagen, ¿no? Es decir, muchas veces me llegan preguntas, porque yo siempre les digo que me lancen preguntas anónimas, y sobre su identidad, en plan... No se atreven ni siquiera a preguntar. Sí, no se atreven. Que ni siquiera preguntan. Mira, yo tengo 56 años y hace menos de un mes que yo me enteré que tengo muchos tabús para hablar de sexualidad. Menos de un mes. Sí. Eso es increíble. Es que es así, o sea, incluso los adultos, que sí, es como que sí quieren meter este tema, pero tienen mucho miedo, ¿no? Es como, pero a ver qué les vas a decir, pero no les hables de no sé qué, pero no sabes no sé cuánto, y es como, a ver, señores. Desinformación, en verdad. ¿Cuál es porque el no es la información como formal. Sí. Es bueno porque ya son adultos, ya han tenido relaciones. Es como más experiencial. Entonces yo les digo que a formal. ellos, les digo, vengan a la conferencia también, o al Exacto, taller, o sea, muy bien. siéntense y véanlo también, o sea, no pasa nada, si se lo puedo dar a los niños, se lo puedo dar a ustedes también, no hace falta que participen ni que hablen, se sientan en el final de la clase, pero también, ¿no? Hay gente muy conservadora al final, viene también, y sí, se pueden escandalizar por ciertas cosas, porque yo tiendo a hablar muy claro, ¿no? Pero es increíble la participación de los niños porque saben mucho más de lo que nos pensamos. O sea, cosas como la virginidad, el himen, tal, las niñas saben perfectamente, muchas de ellas, no, eso es mentira, lo de la virginidad es un mito, o sea, y te lo dicen así como con una fuerza que dices, ostras, o sea, cada vez están más, o sea, tienen más información también por las redes sociales y tal, ¿no? Pero luego también otro problema de un arma de doble filo es la pornografía, ¿no? Que tienen tanto acceso a ella, pero da una visión muy distorsionada de lo que es la sexualidad, entonces también es importante como atajar esos mitos, ¿no? Y yo siempre les pongo ejemplos así como... Pero el tema de la pornografía es más dirigida a los varones. O cómo, ¿qué es son lo más que, consumidores. ¿verdad que sí? Ajá, sí, son mucho más consumidores. Pero claro, al final ellos quieren como hacer ese performance, ¿no? O sea, les da una imagen muy distorsionada de cómo es el cuerpo de la mujer o del hombre, el tamaño del pene, la velocidad de la relación sexual, la duración, y claro, cuando luego ya al final es un estímulo muy encefalograma plano, ¿no? O sea, es como, o sea, es muy de en plan que no te da o sea, se pierde toda la erótica y toda la fantasía, y cuando te encuentras con una persona de carne y hueso, pues no sabes qué hacer, porque obviamente no Eso funciona crea como... trauma, finalmente. Sí, que crea muchas disfunciones sexuales. Mucha adicción a la pornografía, porque al final es un estímulo muy adictivo que te produce una erección muy rápida y una depresión muy rápida. Pero cuando estás con una persona necesitas otros estímulos carnales, o sea, mucho más intensos, para poder llegar a ese mismo resultado, ¿no? Entonces, pues, claro, o sea, es como, por ejemplo, el orgasmo, ¿no? O sea, el gemido, ¿no? Todo el mundo gime con una película, ¿no? Entonces, al final hay que entender que Eso es mentira. No, y en muchas ocasiones será verdad, y no pasa nada. es O sea, broma. y ¿Qué es te decimos? Todo el mundo dice y es maravilloso, pero también te llegan con el tema de, no sé, del squirting, ¿no? Y es como, a ver, o sea, señores, no todo el mundo puede tener un squirting tampoco, o tenerlo de esa manera, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces, claro, llegan ya con unas expectativas y una información, una sobreinformación y desinformación brutal, ¿no? Entonces hay que decirles, no, chicos, es que la realidad es otra, ¿no? Y bajarlos un poco, poner los pies en la tierra, ¿no? Porque luego viene la frustración. Sí. La frustración, y genera mucho, sobre todo porque distorsiona mucho ciertos patrones neuronales, o sea, ya cada vez se está demostrando más la repercusión que tiene a nivel cerebral de un niño, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy un niño de 12 años
estoy viendo un vídeo que es una película pornográfica, ¿no? En la que a lo mejor están simulando como una violación y la chica se resiste, pero finalmente acepta y tiene un orgasmo. Entonces, ¿qué mensaje estoy dando al niño? Que lo que tienes Que el hacer es orgasmo es a través de la forzar, violencia. forzar hasta que tenga un orgasmo. Exacto. Entonces, eso en el cerebro de un niño tiene muchísimo impacto. Porque un adulto al final puede como discernir, digamos, entre la realidad y la ficción de alguna manera, pero un niño no. O sea, aún no tanto, ¿no? Entonces, por eso está teniendo mucha repercusión, porque hay acceso a todo. O sea, no a un poquito, sino a todo. Entonces, claro, si empiezan a ver vídeos donde está la violencia, pues ya entienden la violencia como algo normal. Y ese es el grave Una problema. pregunta, bueno, una inquietud, una preocupación con las redes sociales y el tema de monetizar, de acceder a ingresos mediante la venta de imágenes desnudas y de otro tipo Sí. de servicios que las más jovencitas están accediendo mucho más fácil. Sí, claro, cada vez hay más acceso a todo este tipo ¿Qué de es cosas. lo que ves ¿no? en tus actividades, conferencias, talleres? Pues mira, lo que se ve más con respecto a las redes sociales es el tema del sexting. El tema del sexting es el envío de contenido de desnudos o tal entre los adolescentes, ¿no? Entre personas. No, sí habrá una parte en la que tengan acceso a eso, pero no es tan, o sea, no es, creo que es un poquito ya más que edad avanzada, porque obviamente hay un mínimo legal, ¿no? A pesar de que luego, pues al final la ilegalidad está por todos lados, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente es accesible, si quieren, es accesible, Mucho. pero se ve mucho más el contenido de envío de imágenes de desnudos, que también tiene una repercusión muy grande en las adolescencias, porque luego son, obviamente, un tema de pues eso, al final las chantajean a través de esas imágenes, ¿no? O las exponen en las redes sociales. De afectar su reputación. Que luego también está todo el tema hoy en día nuevo de la inteligencia artificial, ¿no? Que con la cara de una persona ya le puedes poner el cuerpo de un desnudo de otra, en fin. O sea, cada vez hay más temas al respecto y sí está fuerte el tema. Por eso hay que hablar más que nunca sobre ello. Y hay que crear espacios seguros para que las adolescentes y las infancias vengan a hablar con los adultos sobre el tema, pero también es un trabajo de educarnos nosotros. Como decía la doctora, yo tengo personas en consulta, mujeres que llevan a lo mejor 30, 40 años casadas, nunca han tenido un orgasmo, siempre han tenido relaciones sexuales para la otra persona, o sea, no conocen su placer ni su cuerpo y de repente están como en un despertar de ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿qué he hecho todo este tiempo, no? ¿Dónde está? Muchísimos tabús, o tienen niñas adolescentes que de repente les vienen con cosas que no saben ni por dónde agarrarlas, ¿no? O cómo abordar esos temas. Entonces yo siempre abogo por la naturalidad máxima, todo lo que se pueda, ¿no? Pero es muy difícil cuando vienes a lo mejor de una cultura muy religiosa, con unos ciertos usos y costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante el contexto. Que es un tema tan delicado, porque de hecho, y desafortunadamente, dentro de las comunidades religiosas, iglesia, católica, protestante, la que sea, hay embarazos, ¿cómo es? No deseados, o sea, Sí, hay adolescentes, situaciones. sí. Claro que lo hay, o sea, Hay pertenecer a situaciones. un movimiento familiar cristiano, por ejemplo, o a la familia llamada familia tradición, etcétera, no te protege de nada. Porque si Exacto, no no es un hablas de escudo, eso, exacto. si no hablas de ese tema, al final se pueden cometer errores igual. Exacto. Y cuanto abogas más a la prohibición, porque luego lo que tiene todo esto es que hay una prohibición muy fuerte, ¿no? De si haces esto, tiene esta repercusión, si te masturbas, si tienes relaciones sexuales antes de matrimonio, si sales con este hombre, si vas vestida así, si no sé qué, si hablas de esta manera. O sea, hay una repercusión, un castigo, ¿no? O sea, al final también se le da un aspecto muy negativo, una condición muy negativa a la sexualidad o a vivir eso como un pecado, ¿no? Cuando es parte de nuestra naturalidad, o sea, Dios no nos hubiese dado esa naturalidad si no la pudiésemos usar, o sea, al final es como, no tiene ningún sentido que tenga que existir esta prohibición cuando Él nos ha dado esta libertad también, o esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? O esta condición. Que de hecho es tan natural porque de ahí viene la vida. O Exacto. sea, Aparte, realmente. somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Porque cuando una mujer está embarazada, ¿qué es lo primero que le preguntan? Si va a ser niño o niña. Entonces ya desde antes de nacer ya se nos pone un sexo, ya se nos pone un color, ya se nos cataloga de una manera.
O sea, incluso antes de nacer, o sea, que si ya hay o sea, hasta que morimos, incluso la dignidad del paciente al final, en el estadio final de su vida, ¿no? O sea, al final somos seres sexuales completamente, el desarrollo, cómo vamos creciendo, cómo va desarrollando Y nuestro cuerpo. literalmente hasta que morimos. Sí, O sí. sea, las personas adultas mayores siguen siendo personas Por sexuales. supuesto, sí, sí. Porque también se tiene como la percepción en cuanto ya a personas vulnerables, los adultos mayores se convierten en personas vulnerables, a veces se les violan sus derechos, literalmente, y ese es uno, como que no tienen derecho a sentir o a tener pareja. Porque Entonces, también se ve como mal, ¿no? O sea, como que nos cuesta también como ver a una persona mayor sintiendo deseo o cariño o afecto, ¿no? O sea, obviamente la sexualidad va cambiando y va madurando a lo largo de la vida, ¿no? sí. Pero se va modificando, o sea, simplemente va cambiando la actividad, el cuerpo cambia también, las habilidades, etcétera, ¿no? Pero no significa que no vivan momentos de intimidad, aunque sea simplemente un abrazo, una caricia, Exacto. o un pasar un rato con alguien, ¿no? O una compañía, ¿no? O el sentirse queridos y atraídos por alguien, ¿no? Entonces, al final también, incluso cuando son personas que están en estadios, vamos a ponerle incluso ya al extremo de estar encamados, por ejemplo, una persona en coma o lo que sea, al final tiene que haber una dignidad del paciente porque existen unos genitales todavía, que necesitan una higiene, que necesitan la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de salud sexual también nos referimos a eso, porque muchas personas encamadas también tienen muchas infecciones cándidas, etcétera. Entonces todo eso también tiene que haber un cuidado y tiene que haber una dignidad, porque luego existen muchos abusos también en ese aspecto, ¿no? Las personas con discapacidad también, que parece que es también otro colectivo que ni sienten ni padecen. Se cree, Pero no no es es así, por supuesto que no. Qué interesante conversación y me encanta el tema de Virgon Sex. ¿Qué es Virgon Sex? Pues Virgon Sex nace de que, bueno, mi nombre es Virginia, Gonce es como la abreviación de mis dos apellidos, Gómez Sedano, pero cuando, como soy sexóloga, ¿no? Pues al final lo acabé como un Gonsex, para que fuese un poco como que embarca todo lo que soy, ¿no? O sea, el mundo de la No, rehabilitación. marketing, mira, tremendo. Bueno, ¿y cómo te encuentran así en todas las redes? Ajá, Virgomsex en Instagram, Virginia Gonce en Facebook y también Virgomsex en TikTok. Perfecto. Bueno, pues agradecidísima yo porque este sexto episodio de Lluvia de Chichiguas es con este tema tan interesante, de tanta conciencia, tan importante, que a cualquiera le puede pasar, aunque quizás el número de personas que tiene miastenia gravis, por ejemplo, no es tan grande. Es un número de personas de cada 100.000, unas 20.000, que desarrollan esta condición y que de alguna manera, y es por ello que es una enfermedad rara, porque el diagnóstico o la ruta para llegar al diagnóstico es un poco difícil. Hay que ir, volver y hay que insistir, como es el testimonio de la doctora Lisette Hernández, por ejemplo, hasta llegar a saber, es por descarte casi que se llega a saber lo que es ya el diagnóstico como tal, pero hay esperanza. Sí, lo importante, y por eso estamos conversando de esto. ¿Usted tiene ya 16 años con la condición? 17. Significa que después de se puede continuar viviendo y que hay formas de hacerlo, como estamos hablando con Virginia. Ciertamente, mientras hay vida, hay que disfrutar la vida. Yo la disfruto con una Mañana entonces vamos a estar en la USU. de 4 a 6 de la tarde. Imagínate. ¿Quieres más hablar? La vida diaria con esta manera. Estupendo. La invitación es a quien pueda, de las personas que nos están escuchando, que van a tener contacto con esta información antes de la actividad, que puedan hacer acto de presencia. Quizás la gente que es del área de psicología, del área de la salud en general, terapeutas ocupacionales o pacientes o amistades de personas o familiares, de personas que tienen esta condición o que están viviendo con alguna otra, no importa, porque aquí hablamos de
un diseño universal para la vida, para la funcionalidad, más que para una persona que vive con miastenia. Digamos que esa es la vida, es como que un manojo de situaciones que hay que resolver, pero es bella, hay que vivirla. Y qué bonito. Gracias por venir, Virginia, a nuestro país. Gracias por la invitación. Sí, un placer. Doctora Lisette, ¿algún mensaje? Que mientras estemos vivos hay que disfrutar no solamente el sexo, de la vida en todo su esplendor. Hay que buscarle la vuelta a la tortilla. Si usted no puede de un lado, pues volteela y busque la forma de que se sienta cómodo, pero que no le haga daño a su alrededor. Perfecto. A ustedes, compartan el contenido, activen la campanita para que estén atentos cuando subamos más contenido como este y otros. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.